Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, I'm very happy to continue our discussion of Caitanya Charitamrita. Entonces estoy muy feliz de poder continuar con nuestra conversación acerca del Caitanya Charitamrita. Some weeks ago I was in New York and we did a 2-day overview of the Caitanya Charitamrita. Hace algunas semanas estaba en la ciudad de Nueva York, hicimos una revisión de 2 días sobre el Caitanya Charitamrita. We had I think about 5.5 or 6 hours each day for 2 days. Tuvimos algo así como 5 horas y media o 6 horas por día durante los 2 días. And it was just English, so we didn't have to translate back and forth, so we had double time. Era solamente en inglés, no había traducción online, entonces fue como tiempo doble. So we had a lot more time. And still, it wasn't enough time. Tuvimos mucho más tiempo y aún así no fue suficiente. So here we're doing just little tastes of Caitanya Charitamrita. Entonces lo que hacemos aquí son pequeñas pruebas, pequeños sabores del Caitanya Charitamrita. But that's also nice. Pero también es muy bueno. And I must say the atmosphere here is unlimitedly sweeter than in New York City. Debo decir que la atmósfera aquí es ilimitadamente más dulce que en Nueva York. Although, of course, the temple itself is Vaikuntha, even in New York City, but still. Aún si podemos decir que el templo es en sí mismo Vaikuntha dentro de la ciudad de Nueva York, pero bueno, aún así. But here is a step above Vaikuntha. Pero aquí es un pasito más arriba de Vaikuntha. Okay. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. So yesterday we spoke something about, you could say, the historical context of the writing of Caitanya Charitamrita.
Entonces ayer hablamos acerca del contexto histórico sobre la escritura del Caitanya Charitamrita. We also said something about how the Caitanya Charitamrita is a sacred text for the Gaudiya Vaishnavas. También hablamos acerca de cómo el Caitanya Charitamrita es un texto sagrado para los Gaudiya Vaishnavas. One technical term we might want to use from the Western tradition, we can say Caitanya Charitamrita is canonical for the Gaudiya Vaishnavas. Un texto, Technical term. Sí, no me sale. Un término, no me salía la palabra término. Un término técnico que podemos utilizar, un término técnico occidental que podemos utilizar es que el Caitanya Charitamrita es un texto canónico para los Gaudiya Vaishnavas. And then we said that Srimad Bhagavatam is canonical for the Vaishnavas more broadly. Dijimos que el Srimad Bhagavatam es canónico para los Vaishnavas más ampliamente. Because there's different Vaishnava sampradayas, not only the Gaudiya. Porque hay diferentes sampradayas Vaishnavas, no solamente los Gaudiya Vaishnavas. And then the Bhagavad Gita, we said, is canonical for, well, nowadays people call themselves Hindu, but we can say the Bhagavad Gita is canonical for a very broad group of people. También podemos decir que el Bhagavad Gita es canónico para un grupo de personas que hoy se llaman a sí mismos hindús, pero podemos decir que el Bhagavad Gita es canónico para un grupo mucho más amplio de gente. How do these three relate to each other, we could ask. Podemos preguntarnos entonces cómo es que se relacionan estos tres textos entre sí. Well, here I'm going to share 6 sentences which are given by Keshava Maharaj. Not this Keshava Maharaj, but by Swayam Bhagavan Keshava Swami Maharaj, who is a young sannyasi based in London. Entonces, ahora voy a compartir con ustedes 6 oraciones que fueron escritas por Keshava Maharaj, no Maharaj aquí presente, sino Maharaj Keshava, que es un joven sannyas de Londres. London Keshava Maharaj has written a very, very practical, you could say, study guide of Caitanya Charitamrita. Entonces, Keshava Maharaj de Londres, él escribió algo que podemos decir que es algo una guía muy práctica sobre el Caitanya Charitamrita. He calls it CC Compact. Se llama el CC Compact. Yes, Caitanya Charitamrita Compact. El compacto del Caitanya Charitamrita. And it used to be available in digital form online for free download, but the last time I looked, I think now they're charging for it. But it's on his website. Solía estar para descargarlo gratis online, pero bueno, la última vez que me fijé en su website, ahora había que pagar para descargarlo. But I highly recommend it because it really can help you as a map to get through this very big. Pero yo lo recomiendo altamente porque puede servir como un mapa que nos lleve a través de este gran libro. Yeah. The Caitanya Charitamrita has around 11,000 verses. El Caitanya Charitamrita tiene algo así como 11.000 versos. The Bhagavatam, we always say it has 18,000 verses, maybe, but in its present form it has 14,200 and something. Nosotros siempre decimos que el Srimad Bhagavatam tiene algo así como 18.000 versos, pero en la forma actual tiene algo así como 14.200 y pico. And the Bhagavad Gita has 700 verses. El Bhagavad Gita tiene 700 versos. And when we hear this, about all these hundreds and thousands of verses, we tend to think, yeah, right, okay, forget it.
Cuando escuchamos así miles y cientos de versos, bueno, ok, olvidémoslo. It's not for me. It's anyway, I'm not into reading. No es para mí, no estoy tanto ahí en la lectura. I'm into YouTube videos. Claro, me gustan más los videos de YouTube. Yeah. But here we are with not verses, but summaries of verses. They're 6 statements that'll give us an idea of what these 3 books are all about. Bueno, pero aquí estamos con estos 6 versos. Algunos no son versos, pero son 6 sentencias que nos puede explicar de qué se tratan estos 3 libros. Do you want to hear this? ¿Quieren escucharlo? So, first, Bhagavad Gita. In the beginning of Bhagavad Gita, what's the first lesson? We could say, we are not this body. Entonces, primero el Bhagavad Gita. ¿Cuál es la primera lección que nosotros aprendemos del Bhagavad Gita? Es, no somos este cuerpo. What are we then? Entonces, ¿qué somos? Eternal spirit soul. Almas espirituales eternas. So, dehinosmin yata dehe komaram yoganam jara tata dehantara praptir dhiras tatra namuhyati. A dhira, one who is sober, is not disturbed. Dice, aquel que entiende no es disturbado por estos cambios. Even by the change of body, the end of life. Incluso con el cambio de cuerpo al final de esta vida. Okay, fast forward to the end of Bhagavad Gita, and what is the lesson? Entonces avanzamos rápidamente hacia el final del Bhagavad Gita. ¿Y cuál es la lección? Sarva dharma Parityagya mamam ekam sharanam vraja aham tvam sarva bhaveyo mokshayami ma shacha. So, giving up all so-called dharma, Entonces, just surrender to me. Entonces renuncia a todo lo que es así llamado Dharma y solamente ríndete a mí. What happens if we surrender to Krishna? Entonces, ¿qué sucede si nos rendimos a Krishna? Liberamos de las reacciones pecaminosas. He protects us. Él nos protege de las reacciones pecaminosas. And don't worry. No se preocupen. Nothing to worry about. No hay nada de qué preocuparse. Okay, so that's Bhagavad Gita in a nutshell, we say in English. Ese es el Bhagavad Gita comprimido. Comprimido. Okay, then we go to the beginning of the Bhagavatam. Entonces ahora vamos al inicio del Srimad Bhagavatam. Dharma projita kaitavotra paramo nirmatsaranam satam vedyam vastavam atra vastu shivadam tapatrayon mulanam Srimad Bhagavate Mahamuni Krite Kimva Padairishvara Sadhya Hridya Varudyate Tra Kritivi Sushubis Takshanat. To put it in the briefest form, reject all cheating religion. Entonces, para ponerlo de una forma abreviada, abandona todas las religiones engañosas. And get to the essence. Y vuélcate hacia la esencia. What is the essence? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es esencia? Bhakti. Bhakti. Okay, now we again fast forward. Entonces nuevamente avanzamos bien rápido. The whole 18,000 verses. A través de los 18,000 versos. And we come to Canto 12, Chapter 13, verse 23. Entonces llegamos al canto 12, capítulo 13, verso 23. And the essential point of that verse is, chanting the holy names is the means to destroy all sinful reaction. Dice, la esencia de este verso es que el canto de los santos nombres es lo que destruye todas las actividades pecaminosas. Okay. Now we don't have to read the Bhagavatam. Ahora no tenemos que leerlo entonces. We don't have to read the Bhagavad Gita and we don't have to read the Bhagavatam. No tenemos que leer ni el Bhagavad Gita ni el Bhagavatam. Then we come to the Caitanya Charitamrita. Entonces ahora llegamos al Caitanya Charitamrita. And Keshav Maharaj
takes us to Adi Lila, chapter 3, verse 20. Entonces Keshava Maharaj nos lleva al Adi Lila, capítulo 3, verso 20. To give the essential beginning, and this is, he's quoting Chaitanya Mahaprabhu, or he's quoting Krishna, who is planning to come as Lord Chaitanya. Entonces, para darnos la esencia, aquí Keshava Maharaj está citando a Krishna, quien está planeando su venida como Sri Chaitanya Mahaprabhu. And he says, I will come to teach the process of chanting by practicing myself. Entonces yo voy a venir a enseñar este proceso del canto practicándolo yo mismo. Because the end of the Bhagavatam said, chant the names of the Lord, and how to do that? Porque el final del Srimad Bhagavatam dice, bueno, canten los nombres del Señor, entonces, bueno, ¿cómo hacemos eso? So then Lord Chaitanya comes to demonstrate by his own example. Entonces el Señor Chaitanya apareció para demostrarlo con su propio ejemplo. Fast forward to the end, well, not quite the end of Caitanya Charitamrita. He quotes from Antya-lila chapter 15, verse number 4. Entonces avanzamos nuevamente muy rápido no exactamente hacia el final, pero casi al final, al Antya-lila, capítulo 15, verso número 4. Okay, do you want to hear what he says? ¿Quieren escuchar lo que dice? Sri Chaitanya forgot himself through the entire day and night. El Señor Chaitanya se olvidaba de sí mismo durante todo el día y la noche, being merged in an ocean of ecstatic love for Krishna. Estando sumergido en un océano de amor extático por Krishna. So we get this picture of Lord Chaitanya in his state of total absorption in chanting Hare Krishna. Entonces podemos tener una imagen del Señor Chaitanya totalmente absorto en el canto del Hare Krishna. So we started with, we are not this body, we are spirit soul. Entonces comenzamos la charla diciendo, no somos este cuerpo, somos almas espirituales. And we went through the Gita and the Bhagavatam, and we end up with Lord Chaitanya, who not only fully understands that first lesson, Y fuimos todo a través del Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam y llegamos hasta el Señor Chaitanya, quien no solo entendió esta instrucción, after all, he is Krishna himself, después de todo él es Krishna mismo, but he's not in the mood of Krishna. pero no está en la modalidad de Krishna. He's kind of forgetting that he's Krishna. Él de alguna forma se olvida de que él es Krishna. And instead, he's in the mood of Srimati Radharani, Y en cambio él está en la modalidad de Srimati Radharani, in a state of separation from Krishna. en un estado de separación por Krishna. So that's a long ways from lesson number 1 Bhagavad Gita to final lesson of Chaitanya Charitamrita. Entonces es un largo camino que se toma desde el comienzo de la primera instrucción del Bhagavad Gita hasta el final del Chaitanya Charitamrita. Of course, we could say, well, that's not the final lesson. The final lesson is in the final chapter, in which Krishnadas describes how Lord Chaitanya is speaking or realizing the Shikshastakam prayers, which we have recited this morning. I knew that was going to be too much. Entonces, Sometimes we put our translators to some hard work. yeah. So one might say that this was not the final instruction. Uno puede decir que esta no es la instrucción final. But chapter 20 is telling the final instructions. Entonces el capítulo 20 es la instrucción final donde el Señor habla del Shikshastakam, estos 6 versos que leímos previamente. Yeah. Now, how do I get the
this to move. There. Okay. And a little larger. Oops. Okay. And a little smaller. Yeah. Okay. So Chaitanya Charitamrita, how to navigate our way through the Chaitanya Charitamrita. Entonces, el Chaitanya Charitamrita, ¿cómo podemos hacer para navegar a través de él? How do we get from that step one that we heard, in which the Lord is saying, I'm going to come and I'm going to teach by my example how to chant the Lord's names. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Partiendo de la primera instrucción que el Señor dijo que Él iba a aparecer y que Él iba a enseñarnos a cantarlo, haciéndolo Él mismo. To all the way to Lord Chaitanya himself, utterly and totally absorbed in chanting and forgetting himself. Y llegar así hasta el final, donde el Señor Chaitanya está completamente absorto y olvidado de sí mismo. I think that Swayam Bhagavan Kesava Maharaj helps us here a lot as well. He gives us a very nice map. Entonces creo que aquí Kesava Maharaj nos ayuda mucho y nos da un muy buen mapa para hacerlo. It looks like this. He calls it the flow of nectar. Se ve así y se llama como el flujo del néctar. So, and the flow of nectar has 12 parts. Y el flujo del néctar tiene 12 partes. And he's also quite poetic, Kesava Maharaj. So the title of each of these 12 points on the map ends with, in English, T-I-O-N. So the first principle is invocation. Es bastante poético Maharaj al escribirlo. Y el final de cada uno de estos 12 pasos, la palabra final, termina con D-I-O-N. T-I-O-N. Shon. Yeah. Yes. So invocation. Es una invocación. That's number one. Second is incarnation. Esa es la primera. La segunda es encarnación. Next is education. La tercera es educación. Next is transformation. Transformación. Next is renunciation. Renunciación. Then propagation. Propagación. Then aspiration. Aspiración. Then organization. Organización. These are all the same in Spanish. Yes. Then appreciation. Apreciación. Then correction. Corrección. Then intoxication. Intoxicación. Then instruction. Instrucción. I just learned 12 Spanish words. Acabo de aprender 12 palabras en español. And he's divided these 12 into 3 parts. So the first 4 are about the Adi Lila, second about Madhya Lila, and third times 4 are Antya Lila. Entonces, él divide estos 12 en tres secciones. Los primeros 4 son el Adi Lila, los segundos del Madhya Lila y los terceros 4 del Antya Lila. Okay, before we do some more of that, let's look a little bit at how Chaitanya Mahaprabhu's life, his physical life, is described in Chaitanya Charitamrita in terms of periods of his life. Entonces, antes de continuar con esto del flujo, vamos a hablar un poco de cómo la vida del señor Chaitanya Mahaprabhu está descrito en forma temporal de las etapas de su vida. Chaitanya Mahaprabhu appeared in which year of the Western calendar? ¿En qué año apareció el señor Chaitanya en el calendario occidental? 486. 1486. Sí. Yeah. And when did he disappear? ¿Y cuándo fue su desaparición? 4 años después. En el 34. 1534.
1534. Some say 1534, some say 1533. Algunos dicen en 1534 y otros dicen en 1533. But it's generally agreed he appeared for 48 years. Pero generalmente se ponen de acuerdo en que él estuvo aquí por 48 años. And as Krishnadas Kaviraj says specifically, his life can be, so to say, divided into two parts. Y como Krishna Kaviraj dice, su vida puede ser dividida en dos partes. The first part as grihasta and second part as sannyasi. La primera parte sería su vida como grihasta y la segunda su vida como sannyasi. And he was householder, well, he was a child and then he was a householder, all of that for 24 years, and then sannyasi for 24 years. Entonces él primero fue un niño, luego fue un grihasta durante 24 años y luego fue un sannyasi durante 24 años. And the description of his life, the first 24 years in Caitanya Caritamrita, takes up the Adi Lila. Entonces la descripción de sus primeros 24 años que están en el Caitanya Caritamrita nos lleva al Adi Lila, comprende el Adi Lila. Well, yes, but it's very, very much summarized. Bueno, sí, pero está muy, muy resumido, digamos. Because, as Krishnadas says, Vrindavan Das Thakur, he has already described this. Porque como Krishna Das Kaviraj dice, Vrindavan Das Thakur ya ha explicado esto. So there's no need for me to repeat. So he's just giving very short summaries for the devotees to remember. Porque dice, no hay necesidad de que yo lo vuelva a explicar. Entonces él nos da algunos resúmenes para que los devotos puedan entenderlo. And you could say that he assumes that his readers are already familiar with Chaitanya Bhagavata of Vrindavan Das Thakur. Podríamos decir que él asume de alguna manera que sus lectores ya están familiarizados con el Chaitanya Bhagavata escrito por Vrindavan Das Thakur. So then we have the second half of his life, his sannyas life. Luego tenemos la segunda mitad de su vida, que es su vida como sannyas. And this is also subdivided. Y también ella está subdividida. So from age 24 to 30, Chaitanya Mahaprabhu was traveling. Entonces, desde los 24 a los 30 años, Chaitanya Mahaprabhu estaba viajando. And while he was traveling, what was he doing? Y mientras viajaba, ¿qué era lo que hacía? Chant Hare Krishna. He was chanting, but he was also preaching. Cantaba, pero también estaba predicando. So the Madhya Lila is, this is the subject of Madhya Lila. So it's only 6 years, essentially, that is described in the whole 25 chapters of Madhya Lila. Entonces esto comprende el Madhya Lila. Son solo 6 años de su vida los que se explican en estos 25 capítulos del Madhya Lila. So after Lord Chaitanya traveled, he came back to Puri. Luego de que el señor Chaitanya viajara, fue de vuelta hacia Puri, which is what his mother, Sachimata, had requested as soon as Lord Chaitanya took sannyas. porque era lo que su madre Sachimata le había pedido apenas él había tomado sannyas. There was a meeting, it was arranged that Sachimata would again meet her son, and there's a very touching scene. Hubo un arreglo, se hizo un arreglo para que hubiera un encuentro entre Sachimata y su hijo, y eso fue una escena muy conmovedora, que tocaba mucho. You can imagine how heartbroken Sachimata was. Podemos imaginar cuán roto estaba el corazón de Sachimata. Because her first son had already renounced home and disappeared, and they never heard from him again. Porque su primer hijo había renunciado y había desaparecido y nunca más habían escuchado de él. Vishvarupa Swami, no, Vishvarupa. In any case, he had left home and he was never heard from again. Vishvarupa era su nombre. Él dejó el hogar y nunca más escuchó acerca de él. And now, Vishvambar,
Nimai Pandit, Gora Hari, he's also suddenly left home. Y ahora su segundo hijo, Vishwambar, Gaura Hari, también estaba renunciando y dejando el hogar. So the devotees sort of made a little trick with Lord Chaitanya after he had left and taken sannyas. They made a trick so that he would meet his mother one more time. Entonces los devotos hicieron como una pequeña trampa para el señor Chaitanya, luego de que él tomara sannyas, hicieron una pequeña trampa para que él pueda encontrarse con su madre una vez más. They meet at the house of Advaita-Acharya in Shantipur. Se encontraron en la casa de Sri Advaita-Acharya en Shantipur. And you can imagine the intense emotional energy that's happening in that meeting. Y podemos imaginar cuán intensa era la energía emocional que hubo en ese encuentro. And Sachimata is basically saying, "What have you done?" Sachimata básicamente le decía, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? I knew something was missing. Sabía que faltaba algo. Now I feel so much more empowered. Ahora me siento mucho más empoderado. You only get a small one. Le dieron una más chiquita. So basically, Mahaprabhu says, "Oh, Mom, I'm so sorry. Entonces Mahaprabhu le decía, bueno, mamá, lo siento. I don't know what happened. I don't know what got into my mind. I just had this crazy idea. No sé lo que pasó, no sé lo que me vino a la cabeza. Tuve esta idea loca. But what can I do? Now I've taken vows. I cannot give up the vows. That would be the greatest scandal. Pero bueno, ahora ya tomé mis votos y no puedo renunciar a ellos. Sería un gran escándalo si lo hiciera. So I cannot, I'm sorry, I can't come back home. Y él le dijo, bueno, no puedo hacerlo, lo siento, no puedo volver a casa. So, all right, Sachimata says, I understand, but do one thing for me. Entonces Sachimata le dijo, bueno, ok, yo entiendo, pero hay una cosa que tenés que hacer por mí. You go to Jagannath Puri, Kshetra, and you stay there. Vete a Jagannath Puri, a Kshetra y quédate ahí. Because there will always be devotees going back and forth between Puri and Navadvip. Porque siempre había devotos que estaban yendo y viniendo desde Puri hasta Navadvip. Because Puri was very popular for the Bengal Vaishnavas. Porque Puri era muy popular en ese momento para los Vaishnavas bengalíes. Because of Lord Jagannath, and they would go for Ratha Yatra every year. Por la presencia del señor Jagannath y porque iban todos los años al festival de Ratha Yatra. So stay there, and the devotees will always give me news about you. I'll be able to hear that, yes, he's okay. Entonces quédate allí para que los devotos puedan traerme noticias sobre vos y decirme, bueno, sí, está bien, está haciendo esto o el otro. So Lord Chaitanya said, okay, I will do that. Entonces Chaitanya le dijo, sí, ok, madre, lo voy a hacer. But then what does he do? He goes to Puri, and almost immediately, well, he stays for a few days in Puri. Entonces, ¿qué hizo él? Él fue a Puri y se quedó algunos días solamente ahí, pero luego... He meets Vasudev Sarvabhauma Bhattacharya, and they have, it says, 7 days of lessons. Entonces él se encontró con Vasudev Sarvabhauma Bhattacharya y tuvieron estos 7 días de clases. In which Lord Chaitanya sits silently for 7 days listening to Mayavad philosophy. Donde el señor Chaitanya se sentó silenciosamente a escuchar 7 días sobre la filosofía Mayavadi. After which he essentially converts Sarvabhauma into a Vaishnava. Luego de lo cual él podemos decir que convirtió a Sarvabhauma en un Vaishnava. And then what does Sarvabhauma do? He says, you know what? You should really meet one devotee in South India.
Entonces Sarvabhauma le dijo, ¿sabes qué? Vos tendrías que realmente encontrarte con un devoto en el sur de India. You should meet Ramananda Rai. He is such a great devotee. Deberías encontrar con Ramananda Rai, él es un gran devoto. So Lord Chaitanya says, great, I'm out of here. Y el señor Chaitanya dijo, bueno, listo, me voy. So he forgets his mother's order, Y se olvidó de la orden de su madre. and he goes for 6 years until he comes back. Y se fue por 6 años antes de volver. Okay, but he does come back to Puri, and then for the rest of his life, he stays in Jagannath Puri. Pero luego él volvió a Puri y se quedó allí por el resto de su vida. Not exactly. No exactamente. Well, now here's something I have to clarify myself. Was it during the 6 years or the remaining years that he went to Vrindavan? In any case, at one point he went to Vrindavan from Puri. He came back to Puri, went to Vrindavan, went back to Puri. Hay algo que no me queda claro, si fue en esos 6 primeros años o fue después, pero en el punto es que él fue desde Puri a Vrindavana y luego volvió a Puri. Which is interesting because as soon as he took sannyas, he wanted to go immediately to Vrindavan and just stay in Vrindavan. Lo cual es interesante porque él apenas había tomado sannyas, él solo quería irse a Vrindavana y quedarse ahí. But this trick happened. He ended up meeting his mother. His mother said, go to Puri. Okay, I'll go to Puri. Entonces, pero hubo este truco que le hicieron y él se encontró con su madre y la madre le dijo, bueno, tenés que ir a Puri. Y él dijo, bueno, voy a ir a Puri. But he does, as I said, then very soon after he goes to meet Ramananda Roy. Pero bueno, como dijimos, inmediatamente después él se fue al sur de India y se encontró con Ramananda Roy. But one could say that his meeting Ramananda Roy is actually about going to Vrindavan. Pero también podemos decir que su encuentro con Ramananda Roy es algo así como también ir a Vrindavana. Because Ramananda Roy, who is Ramananda Roy? Porque Ramananda Roy, ¿quién es Ramananda Roy? Well, it's said that he has 2 personalities in Krishna Lila. Se dice que él es 2 personalidades dentro del Krishna Lila. In the beginning of his discussion with Lord Chaitanya, he is Arjuna. En el comienzo de su discusión con el señor Chaitanya, él es Arjuna. Sarvadharman parityaja mamekam, etc. He's talking like that, and Lord Chaitanya is saying, yeah, that's okay. Y él hablaba Sarvabhauma Parityaja y el señor Chaitanya dijo, sí, ok, ya entendí eso. But keep going. Seguí, continúa. And as he keeps going, so he changes. He's no longer Arjuna, now he's Vishaka. Pero así como continuaba, él se transformó y ya no era más Arjuna, sino que ahora era Vishaka. Vishaka, who is Vishaka? Vishaka is one of the most intimate associates of Lord Krishna. Vishaka, ¿quién es Vishaka? Es una de las asociadas más íntimas del señor Krishna. Where? In Vrindavan. ¿Dónde? En Vrindavan. So then, okay, I'm getting a little off my point. Bueno, me estoy perdiendo un poco del punto. Yeah, what I wanted to say is, in one sense, you can see the story of the Caitanya Charitamrita as the story of Lord Chaitanya going to Vrindavan. He's always going to Vrindavan. Entonces lo que podemos decir aquí es que la historia del Caitanya Charitamrita es la historia del señor Chaitanya yendo hacia Vrindavan. Él está siempre yendo hacia Vrindavan. When he actually goes to Vrindavan, he only stays there for about 2 months. Y cuando él de hecho fue a Vrindavana, se quedó así solamente por 2 meses. Why only 2 months? ¿Por qué solamente 2 meses? Because his assistant, Balabhadra Bhattacharya, is going crazy trying to manage the madness of Lord Chaitanya in Vrindavan. Porque su asistente, Balabhadra Bhattacharya, estaba volviendo loco para contener la locura del señor Chaitanya en Vrindavan. It's too much ecstasy. Es demasiado éxtasis. It's so much ecstasy that practically every day Lord Chaitanya is diving into the Yamuna and forgetting to come up for air. Tan profunda era su éxtasis que el señor Chaitanya todos los días se sumergía en el Yamuna y se olvidaba de salir a respirar.
And Balabhadra has to go in and drag him out of the Yamuna. Y Balabhadra tenía que meterse al río y rescatarlo, sacarlo del agua. So one day Balabhadra says, Prabhu, please, can we just leave Vrindavan? Y Balabhadra dijo, Prabhu, por favor, podemos irnos de Vrindavana. It's too much. Es demasiado. And Mahaprabhu says, what can I do? I have to please my devotees. Y Mahaprabhu dijo, bueno, ¿qué puedo hacer? Tengo que complacer a mis devotos. And so all right, so they leave Vrindavan. And then he meets first Rupa Goswami. Entonces dijo, ok, vamos a irnos de Vrindavana. Pero él primero se encontró con Rupa Goswami. Where did they meet? ¿Dónde se encontraron? They meet at Prayag. Se encontraron en Prayag. Is the confluence of the Yamuna and the Ganga. Es la confluencia del Yamuna con el río Ganga. And the Saraswati. Y el Sarasvati. Invisibly. Invisible el Sarasvati. Lord Chaitanya stays there for 10 days. Se quedó ahí en Prayag por 10 días. For 10 days he's teaching Rupa Goswami. Y durante 10 días estuvo instruyendo a Rupa Goswami. Those teachings are summarized in chapter 19 of the Madhya Lila. Esas instrucciones están resumidas en el capítulo 19 del Madhya Lila. Which means, because you can read chapter 19, easily within 1 hour. Uno puede leer fácilmente el capítulo 19 en 1 hora. Well, they were speaking for 10 days, probably for some hours each day. Pero fue hablado durante 19 días, probablemente por varias horas durante cada día. So, Krishnadas Kaviraj must be giving us a very compact summary of what that teaching was. Entonces Krishna Das nos está dando un resumen bien compacto de lo que fueron esas enseñanzas. Then he meets Sanatan Goswami. Where does he meet Sanatan Goswami? Luego se encontró con Sanatan Goswami. ¿Dónde se encontró con Sanatan Goswami? Somewhere in India. En alguna parte de India. They meet in Varanasi. Se encontraron en Varanasi. Because Lord Chaitanya, if you look at the geography, he's coming from Vrindavan, following the Yamuna to where it meets the Ganga, that's Prayag. From there he's following the Ganga to Varanasi, which is on the Ganga. Porque si lo vemos geográficamente, el señor Chaitanya viajó desde Vrindavana, siguiendo el Yamuna, y subió hasta Prayag primero, donde se encuentran el Yamuna y el Ganga, y luego siguió el curso del Ganga hasta Varanasi. And they meet for 2 months. Y estuvo allí, se encontraron por 2 meses. And those 2 months of instruction are summarized in chapters 20, 21, 22, 23, 24. Y esos capítulos, esas enseñanzas, esos 2 meses están resumidos en los capítulos del 20 al 24. And then the last chapter, 25, is describing how Lord Chaitanya converts the Mayavadis of Varanasi. Y luego el capítulo 25 explica cómo el señor Chaitanya convirtió a los Mayavadis de Varanasi. And in the process of that, Krishnadas Kaviraj weaves in some essential teachings from the Srimad Bhagavatam. Y en el proceso de esa enseñanza, Krishna Das Kaviraj va profundamente en una esencia de una enseñanza del Srimad Bhagavatam. One way to appreciate the Chaitanya Charitamrita is that it's a study of the Srimad Bhagavatam. Una forma de apreciar el Chaitanya Charitamrita se puede decir que es como un estudio del Srimad Bhagavatam. Or you could say it's a commentary on the Srimad Bhagavatam. O podría decirse que es un comentario acerca del Srimad A very Bhagavatam. special commentary because it consists of a life story, a biography of what you could say is the perfect reader of the Srimad Bhagavatam, Lord Chaitanya. Again, please. Sorry. No, sorry for you, Guru Maharaj.
I don't know what I said. No recuerdo lo que dije. The Caitanya Charitamrita is a very special kind of commentary Es on un the tipo muy Bhagavatam, especial de comentario sobre el Srimad Bhagavatam, el Chaitanya Charitamrita, because it consists of the story of the perfect reader of the Srimad Bhagavatam. porque se trata de la historia del lector perfecto del Srimad Bhagavatam. The perfect reader, yeah. So this is also what's going on in the course of the whole Caitanya Charitamrita. Esto también es lo que ocurre durante el curso de todo el Chaitanya Charitamrita. Is that Lord Chaitanya is reading the Bhagavatam, Es el Señor Chaitanya leyendo el Srimad Bhagavatam, especially in Antya-lila, especialmente en el Antya Lila, which is describing his life in Puri from age 30 to age 48. que describe su vida en Puri desde los 30 hasta los 48 años. So for 18 years, Lord Chaitanya is in Puri, and what is he doing there? Entonces durante 18 años estuvo el Señor Chaitanya en Puri. ¿Qué es lo que hizo él ahí? Well, he's chanting Hare Krishna. Bueno, él estaba cantando Hare Krishna, He's visiting the temple, visitando el templo, especially the first 6 of those 18 years. He's associating with devotees. especialmente los primeros 6 de esos 18 años, él estaba asociándose con los devotos. And then the last 12 years, he's becoming more and more withdrawn. Entonces durante los siguientes 12 años él se estaba volviendo más y más Withdrawn. Withdrawn. He's Más- drawing into himself. metiéndose a sí mismo, retrayéndose. Ujú. Y sí, estaba muy introspectado. Yeah. Okay, so again, we're just sort of mapping out the Caitanya Charitamrita. Adi Lila is the first 24 years. Entonces estamos haciendo como un mapa del Chaitanya Charitamrita. El Adi Lila son los primeros 24 años, Madhya Lila is the next 6 years. el Madhya Lila son los siguientes 6 años And Antya Lila is the remaining 18 years. y el Antya Lila son los 18 años restantes. Obviously, there's a lot of summarizing going on Obviamente que hay mucho resumen en todo esto. because, I mean, if we take our own life, take one day in our life, yeah, you could write probably quite a lot about one day in your life. Porque si uno toma, por ejemplo, su propia vida, un día de nuestra propia vida, podríamos escribir mucho acerca de un solo día de nuestra vida. About the different meeting your friends and what you say with your friends. Acerca, por ejemplo, de cuando uno se encuentra con sus amigos y qué es lo que habla con ellos. And yeah, different activities you do. Diferentes actividades que uno hace a lo largo del día. Maybe it's not so interesting for most of the world, but still. Puede que no sea muy interesante para el resto del mundo, pero bueno, aún así. So we're getting a very compacted summary of Lord Chaitanya's life. Entonces tenemos un resumen bien compacto acerca de la vida del Señor Chaitanya. And many times Krishnadas is sort of expressing a lamentation how to describe the unlimited glories of Chaitanya Mahaprabhu. Y muchas veces Krishna Das se lamenta y dice, ¿cómo describir las ilimitadas glorias del Señor Chaitanya? Okay, now, maybe I should stop here. We should see if there's any ¿Debería discussion. parar aquí la charla por el tiempo? No? Okay. Well, let's go into some of. Let's go to Chaitanya Charitamrita. Bueno, entonces continuemos dentro del Chaitanya Charitamrita. Chaitanya Charitamrita Adi Lila, chapter 17, verse number 1. Entonces Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, capítulo 17, verso número 1. Vande Svairat Bhutedam Tang Chaitanyang Yat Prasadata
Yavana Sumanayante Krishna Nama Prajalpakaha. Let me offer my respectful obeisance to Sri Chaitanya Mahaprabhu, Permítaseme ofrecer mis respetuosas reverencias al Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu, by whose mercy even unclean yavanas become perfectly well-bred gentlemen. en cuya presencia incluso los yávanas pueden volverse caballeros, Caballero. By chanting the holy name of the Lord. por el canto del santo nombre del Señor. Such is the power of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Tal es así el poder del Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu. One thing I found interesting in this verse of the Sanskrit, Krishna Nama Prajalpakaha. Prajalpa we usually think of as sort of useless talk. Algo que encuentro interesante aquí en este verso es la palabra prajalpa. Prajalpa siempre lo asociamos con charlas inútiles. Sometimes called Gramya Kata, Algunas veces se lo llama Gramya Kata también. the village talk. El habla del pueblo, la charla pueblerina. Did you hear what she said? ¿Escuchaste lo que dijo ella? Yes, and not Sí, only, sí, chusmerío. not only that, but No. did you hear what so-and-so said? No, no solamente eso, sino que además dijo esto y lo otro. Really? ¿En serio? Is that what they said? ¿Eso dijo? And Like a snowball. yeah, rumor kitchen. Yeah. Rumores de cocina ahí. So we usually, the word prajalpa, we usually understand in that way. Entonces entendemos generalmente la palabra prajalpa con ese significado. But here, a prajalpaka is one who takes to the chanting of Krishna's names. Pero aquí Krishna Nama prajalpa es Prajalpaka. aquel que toma el canto de los santos nombres de Krishna. Yeah, so there's a positive prajalpa. Entonces hay una prajalpa positiva. So if anyone corrects you, Prabhu, don't speak prajalpa, Y si alguien le corrige y le dice, Prabhu, no hables prajalpa, you can say, thank you for reminding me, Hare Krishna, Hare Krishna. And then gracias por you can- hacerme recordar. Hare Krishna, Hare Krishna, And then Krishna you Krishna. can say, I will do chanting prajalpa instead. Y uno le puede decir, bueno, voy a hacer prajalpa cantada en lugar de chusmerío. Okay, this is the last chapter of the Adi Lila, and it has, as I mentioned, a lot of summary. Whoops, we don't have internet here, so I can't. do Entonces este that. es el último capítulo de la Dilila y como dije, tiene mucho de resumido. And it's part of what Keshava Maharaj summarizes as transformation, Y es parte de lo que Keshava Maharaj lo resume como transformación. or rather, it is. He says this chapter is transformation. O exactamente él dice, este capítulo es acerca de la transformación. And what is the transformation? Well, it's the transformation of a young man who is a pandit, ¿Y cuál es la transformación? Es la transformación de un hombre joven, quien era un pandit, a very powerful pandit, it seems, un powerful muy poderoso aparentemente, who was able to humble a much more famous pandit named Keshava Kashmiri, quien hizo volver humilde a un muy famoso pandit que era Keshava Kashmir, and who sometimes apparently would embarrass his friend Gadadhar by his Sanskrit learning, his learning of Sanskrit grammar. y quien muchas veces avergonzaba a su amigo Gadadhar Pandit sobre su gramática de sánscrito. Gadadhar Pandit of the Panchatattva was a friend of Lord Chaitanya. They were friends in Navadvip.
Sri Gadadhar Pandit, que es del Panchatattva, era un amigo del señor Chaitanya. Ellos eran amigos en Navadvip. and they would have friendly arguments Y tenían así discusiones amigables about details of grammatical rules, acerca de detalles de las reglas gramáticas. because this was a kind of favorite pastime of the pundits. Porque esto es como un pasatiempo favorito entre los eruditos, entre los pandits. It goes on to the present day in Varanasi, especially. Continúa haciéndolo aún en los días actuales, en Varanasi especialmente. I met one young pundit in Varanasi many years ago, Hace varios años yo me encontré con un joven pandit en Varanasi and he told me that sometimes when the pundits have a conference and discuss about Sanskrit grammar, y él me dijo que cuando a veces los pandits tienen encuentros y empiezan a discutir acerca de la gramática sánscrita, he said sometimes the discussion becomes an argument, y él dice a veces la discusión, la charla se vuelve como una discusión fuerte, una argumentación. and he said sometimes the argument even becomes a physical fight. Y algunas veces escala hasta hacer una pelea física. Yeah. Yes. Shankaracharya's Bhajagovinda, 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 Mudamate, Samprapte, Sanihiti Kale, Nahi Nahi Duk Rakshati Dukrin Karane. He says, you will not be saved by your grammatical hair splitting. Dice, no, ustedes no van a ser salvados por su desmenuzación de la gramática. And this was what Ishvara Puri taught to the young Nimai Pandit when Nimai Pandit went to Gaya. Y esto es lo que Ishvara Puri le enseñó al joven Nimai cuando él fue a Gaya. Yes. Nimai Pandit went. Why did he go to Gaya? ¿Por qué es que él fue a Gaya? First of all, where is Gaya? Primero de todo, ¿dónde queda Gaya? Anyone know where is Gaya? ¿Alguien sabe dónde es? Gaya is it's in the present state of Bihar. It's sort of north and west from Navadvip. Está en el estado actual de Bihar, al noreste de Navadvip. And it's a pilgrimage place, Es un lugar de peregrinaje, which is especially famous for one temple which has a big stone slab. y es famosa por un templo que tiene ahí una gran laja de piedra, And in this slab is a big, what looks like a footprint, 1 foot. y en esta laja de piedra hay una huella de un pie muy grande. And we are told that this is the impression of Vamanadev's foot when he lifted his other foot to pierce through the universal shell. Y se dice que esta huella es la huella del señor Vamanadev cuando él se apoyó en este pie y levantó el otro para perforar la capa del universo. So this is called the Vishnu Pada, the place of the footprint of Vishnu. Entonces este lugar se llama Vishnupada, el lugar de la huella del señor Vishnu. But it's also the place where people go to perform the Shraddha ceremony, which is different from Shraddha. It's Shraddha, the rituals for their departed ancestors. Pero también es famoso porque es el lugar donde se realiza la ceremonia de Shraddha, que es la ceremonia para los familiares que han partido. And so Nimai Pandit's father had departed. What was Nimai's father's name? Entonces el padre de Nimai ya había partido. ¿Cómo era el nombre del padre de Nimai? Jagannath Mishra. Yes. Jagannath Mishra. So Jagannath Mishra had departed
And so to offer Shraddha ceremony on behalf of his father, he went to Gaya. Entonces Jagannath Mishra había partido y para ofrecer esta ceremonia de Shraddha en honor de su padre, él había ido hacia Gaya. And while he's there, he meets Ishvarapuri. Y mientras estaba allí, él se encontró con Ishvarapuri. And he had already met Ishvarapuri in Navadvip sometime before this. Y él también se había encontrado con Ishvarapuri algunas veces previamente en Navadvip. And somehow, there are different descriptions of this, but somehow it happens that Mahaprabhu takes shelter of Ishvarapuri and receives initiation from him. Y hay diferentes historias de cómo ocurrió, pero se dice que allí el Señor Chaitanya Mahaprabhu tomó refugio en Ishvarapuri y tomó iniciación allí. Before he left Navadvip, there was no talk of any of this. Antes de que se fuera de Navadvip no se habló nada acerca de esto. He was just a young pundit who was going to do what pious Brahmins do on behalf of his departed father. Él era solo un joven pandi que estaba haciendo lo que los brahmanas correctos hacían, ir a la ceremonia para su padre que había partido. But when he comes back from Navadvip, it's like people can't recognize him. Pero cuando volvió era como que la gente no lo podía reconocer, estaba completamente cambiado. He's become, as they would say nowadays, God intoxicated. Se había vuelto como lo que podríamos decir actualmente Dios intoxicado por Dios. And because of now being so God intoxicated, the whole story of his life is going to, you could say, accelerate. Y como Things are going to happen in a fast way. Y como él estaba así intoxicado por Dios, podemos decir que todo lo que sucedió en su vida se fue acelerado, empezó a pasar muy rápidamente. So Adi Lila chapter 17 is giving a sense of this acceleration of his life story. Entonces el capítulo 17 del Adi Lila nos da una muestra de esta aceleración, de cómo todo fue mucho más rápido en su vida. He's going to have some confrontation. He had one confrontation in chapter 16, that was as a pundit meeting another pundit, Keshava Kashmiri. Él tuvo una confrontación en el capítulo 16, que era como un pandit enfrentándose a otro cuando se encontró con Keshava Kashmir. Now, in chapter 17, he's going to have another confrontation, and that's going to be with the Kazi, the local sheriff. Y en el capítulo 17 él va a tener otra confrontación que era con el Kazi, el sheriff local. One of the interesting features of Caitanya Charitamrita as a whole is that it's telling the story of the Supreme Personality of Godhead appearing as a devotee. Una de las cosas que se resaltan completamente del Caitanya Charitamrita es que es la historia de Dios mismo presentándose como un devoto. Within a historical situation. Dentro de una situación histórica, de un contexto histórico. Where there's economic conditions and political conditions and social conditions that are described, referred to. Donde había condiciones económicas, políticas y sociales las cuales son descritas aquí. So how the Lord's avatar is appearing, Channa avatar, he's the covered incarnation. How is he dealing with all of that? That's in Caitanya Charitamrita. Entonces, cómo el Señor aparece como un avatar escondido y cómo Él maneja todas estas situaciones. Esto está descrito en el Caitanya Charitamrita. So one of these episodes of sort of meeting reality is he's meeting the sheriff who has ordered that the chanting of Hare Krishna in public must be stopped. Y uno de estos encuentros con la realidad, podríamos decirlo, es cuando él se encuentra con este sheriff que había decretado que el canto de Hare Krishna en público debía ser detenido. So that whole story is told
in summary, because it's expanded and told in quite a different way by Vrindavan Das Thakur. Y esa historia se da muy resumida porque está explicada más extensivamente y de una forma diferente por Vrindavan Das Thakur. Which brings up another point I'll make and then I'll stop. Lo cual nos lleva a otro punto que quiero marcar y luego paro. Is that some of the pastimes of Lord Chaitanya are described in different ways. There are different details in one description than in another description. Se dice que los pasatiempos del Señor Chaitanya tienen diferencias de cómo fueron descritas entre una y otra escritura. So in Chaitanya Bhagavata, it's described that Lord Chaitanya is really angry at the Chankazi. En el Caitanya Bhagavata se dice que el Señor Chaitanya estaba muy enojado con el Kasi. To the point that he's telling the devotees they should just destroy his home. Al punto que él le dijo a los devotos, vayan y rómpanle toda la casa. And the devotees say, maybe we shouldn't do that. Tal vez no deberíamos hacer eso. Yeah, so there's variations in how these different stories are told sometimes. Entonces hay variaciones, hay diferencias de cómo estas historias fueron contadas. Which makes us sometimes wonder, so what really happened? Lo que nos hace pensar, bueno, ¿qué fue lo que pasó realmente? Well, what really happened may be a combination of what's described here and what's described there. There may be different angles of vision. Bueno, lo que realmente ocurrió podemos decir que es como una mezcla entre una descripción y la otra, visto de diferentes ángulos. And if we take Krishna Das Goswami's point that the pastimes of Lord Chaitanya are unlimited. Entonces, los pasatiempos del Señor Chaitanya son ilimitados. If we take it that way, Si lo tomamos de esa forma, then we can say, well, they're describing this way, and it's all true. entonces podemos decir, bueno, unos lo describen de esta manera y otros lo describen de otra manera y todos son verdad. So, as I was saying, coming back, I recommend, if you can get a copy, I mean, it's in English, it should be translated in castellano, I think. Would be very good. Bueno, como les decía al principio, entonces sería bueno si pueden conseguir una copia de este resumen de 12 pasos que en general está en inglés, pero puede que esté también en castellano. But even if you just take this little chart in the beginning, that can be very, very helpful. Pero aún así, si uno puede conseguir este mapa que está al comienzo, puede ser de mucha ayuda. Let's read Caitanya Caritamrita and find out what it means to be followers of Lord Chaitanya. Entonces leamos el Caitanya Charitamrita y entendamos qué es lo que significa ser seguidores del Señor Chaitanya. To be the real thing. We want to be authentic followers of Lord Chaitanya. Para ser reales, para ser auténticos seguidores del Señor Chaitanya. We don't want to be just superficial or we don't want to be semblance of Vaishnava. We want to be real Vaishnava. Entonces no queremos ser superficiales, no queremos ser Vaishnavas aparentes, queremos ser Vaishnavas reales. And we can say that is why Krishna Das Kaviraj wrote, and that's why Chaitanya, that's why Srila Prabhupada translated Chaitanya Charitamrita. Y entonces podemos decir que ese es el motivo por el cual Krishna Das Kaviraj lo escribió y por el cual Srila Prabhupada luego lo tradujo. Shri Chaitanya Charitamrita ki Jai. Shri Krishna Das Kaviraj Goswami ki Jai. Prabhupada ki Jai. Gaur Premanandi. Hari Hari Bol. Jai. Our translator ki Jai. Bien, madre. Briefly. Gracias por la clase. Nos quería preguntarle porque escuché que hay dudas sobre si el canto congregacional público era del Mahamantra Hare Krishna
o era solamente de Hari Hari, porque en el Chaitanya Charitamrita nunca se nombra el Mahamantra completo. Yes, okay, entiendo. Interesting question. Una pregunta interesante. The entire mantra is found in Chaitanya Bhagavata El mantra completo se encuentra dentro del Chaitanya Bhagavata, in one place. en un lugar, en un punto. It's nowhere to be found in Chaitanya Charitamrita. Why? It's quite possible, and I have to speculate here, ¿Y por qué no se encuentra dentro del Chaitanya Charitamrita en ningún lado? Bueno, es posible, voy a especular acá, that Krishnadas Kaviraj wanted to follow the sort of Shastric tradition that when you are referring to a mantra in the Shastra, porque Krishnadas Kaviraj quería seguir la tradición de que cuando uno se refiere a un mantra dentro del Shastra, you don't actually write out the mantra. uno de hecho no escribe el mantra en sí mismo. You write it, part of it, or you write it in a way that kind of mixes it up. Uno lo escribe parcialmente o de una forma en que se mezcla. Okay, but then you can say, but then Lord Chaitanya was chanting it in public, so why didn't he put it in the book in public? Entonces uno podría decir, bueno, pero el señor Chaitanya lo estaba cantando en público, ¿por qué no lo pone en el libro públicamente? Good question. Buena pregunta. No sé. No sé. Of course, Srila Prabhupada, I don't know how many times, many times in his purports, will give the whole mantra. Por supuesto que Srila Prabhupada nos lo da muchas veces, no sé ni cuántas, en su significado se le escribe el mantra completo. In Adi Lila chapter 8, especially, many times he gives the Maha Mantra. Especialmente en el Adi Lila capítulo 8, él muchas veces allí repite el Mahamantra. And there's one purport, I think, where he gives the full mantra, what is it, 2, 3, maybe even 4 times. Y hay un significado, hay un significado que solo en ese significado se repite el mantra, creo que 4 veces el mantra completo. Yeah. Tengo una pregunta. Que cuando él decía que Sri Chaitanya Mahaprabhu estuvo tan poco tiempo en Vrindavan, que se reunió con Srila Rupa Goswami, uno de los propósitos supuestamente era que envió a los Goswamis a descubrir los lugares sagrados del pasatiempo de Krishna. One of the purpose said that he sent the Goswamis to discover the sacred places in Vrindavan. Oh, yeah. Bueno, y que yo no vi muchos lugares donde a él se lo reconoce ahí en Vrindavan, solamente en Vitala y son pocos lugares así, o hay más lugares. And there are no much places where they recognize Lord Chaitanya in Vrindavan, only in Vitala and another place, but not so many places. You mean where he would stay? ¿Dónde se quedó o dónde? Oh. Well, he was moving around. Bueno, él estaba moviéndose, ¿no? It's Radhakunda is the place where Lord Chaitanya Mahaprabhu stay in Radhakunda, discover Radhakunda. Es el templo. yeah. So, En Radhakunda hay un templo donde Chaitanya Mahaprabhu descubrió Radhakunda y es un lugar de peregrinaje. I don't know if maybe that's the place they're renovating one place now and making it really nice. Maybe that's the place. Yeah. ¿Se entendió? Pero sí lo que restauraban ese. Claro, Maharaj está haciendo referencia a un lugar en Radhakunda donde el señor Chaitanya estuvo ahí, donde fue que él redescubrió el Radhakunda y que es un lugar de peregrinación. Y se dice que ahora ese lugar fue reconstruido, renovado y remodelado. Cuando se hace el parikrama de Radhakunda, uno viene por la parte de atrás y entra en Semakunda, casi en la unión con el Radhakunda. En ese lugar está el templo de Chaitanya Mahaprabhu. I think, yes. Yeah. Y el señor Chaitanya, solamente esto era parte de la tarea de los Goswamis, el redescubrir, o el señor Chaitanya mismo también redescubrió lugares pasatiempos de Krishna.
it was only part of the Six Goswamis' task to rediscover these places, or also the Lord Chaitanya himself rediscovered some of these places. Well, he discovered Radha Kunda. Él redescubrió Radhakunda. I think that's the only specific place mentioned. Creo que es el único lugar que se menciona específicamente. Yeah. It's otherwise described. This is chapter 17. Madhya Lila describes him going to Vrindavan, and chapter 18 describes him in Vrindavan. En el Madhya Lila, el capítulo 17, describe cómo él viaja hacia Vrindavana, y en el 18 las actividades que él realizó en Vrindavan. And again, it's just so much just summarizing, you know. Y nuevamente, esto está muy resumido. One kind of feels like, couldn't he have written more? Uno siente que podrían haber escrito un poco más. Y ese redescubrimiento de los lugares sagrados, los Goswamis lo hicieron, no sé, tipo arqueológicamente o místicamente por meditación. ¿Cómo fue el proceso para redescubrir esos lugares? This process of ¿Era por rediscovering the meditación? holy places. Yeah. They do it just in By digging. archaeological way or some mystical way in meditation, Yeah, yeah. and they No. have the... The stories that are given are practically always some kind of mystical thing. La historia que nos dicen es que siempre había algo de místico en ello. The Goswamis were not the only ones discovering. There was also one devotee, Narayana Bhatta. No solamente los Goswamis eran quienes redescubrían estos lugares, sino que también había un devoto llamado Narayana Bhakta. He's not mentioned in the Gaudiya literature, I suspect, because of some politics, as we say. Él no está mencionado en la literatura gaudía y creo que es por algún asunto medio de política. But Narayana Bhatta wrote a book called Vraja Bhakti Vilasa, Pero Narayana Bhakta escribió un libro llamado el Vraja Bhakti Vilas, in which he describes all the holy places around Vraja in quite some detail, and he gives all the rituals that one should do when one gets to each place to be a very sort of paka pilgrim. This is how you take bath, and this is the prayers that you should say. Entonces ahí él describe todos los lugares sagrados en el área de Vrindavana y también describe los rituales que uno debe realizar en cada uno de esos lugares. Deberías bañarte de tal forma y realizar tal tipo de actividades en cada uno de los lugares sagrados que él describió en su libro. Yeah. Maybe someday that will be translated. Quizás alguna vez eso pueda llegar a ser traducido. That's in Sanskrit. Está escrito en sánscrito. It's available. It's not lost. Like one of the texts which unfortunately is lost is the Karacha, or the notebook of Swarup Damodar. Está disponible, no es que está perdido. Uno de los libros que lamentablemente se perdió es el Karacha, o el libro de notas de Swarup Damodar. The notebook of Swarup Damodar was from that time when Lord Chaitanya was in Puri, those last 18 years. Este libro de notas de Swarup Damodar se refería a la época, a los últimos 18 años del señor Chaitanya cuando él estaba en Puri. And apparently he was making notes about how Lord Chaitanya how he was acting all this time. Y él tomaba notas acerca de cómo estaba el señor Chaitanya durante todo este tiempo. So that's lost. Pero lamentablemente se perdió. There is some claim that there's some book that is that book, but scholars say no, that's bogus. Algunos proclaman, dicen, sí, lo tenemos, este es el libro, pero los académicos dicen, no, ese no es falso ese libro. Which reminds me, not to spoil the fun, but there are two books
which have been circulating all over the Hare Krishna movement, which I'm not so sure it's good that they have been circulating. One is called Nityananda Charita, and the other is Advaita Prakash. Lo que me recuerda dos libros, que no quiero arruinarles la diversión, pero son dos libros que están circulando dentro del movimiento Hare Krishna y que son dos libros que no deberían The estar. Nityananda Charita was compiled by someone around 80 years ago. El Nityananda Charita fue compilado por alguien hace como algo así como 18 años. And he attributes it to Vrindavandas Thakur. Y él se lo atribuye así a Vrindavan Das Thakur. And he uses much of what Vrindavandas writes in his Chaitanya Bhagavata, but he adds a few things and you sort of go, where's that from? Él usa básicamente varias cosas de lo que escribió en el Chaitanya Bhagavata, pero también le agrega otras cosas. Si uno lo ve y dice, ¿y esto de dónde salió? But it's being distributed all over the world now as having been written by Vrindavandas Thakur. Pero está distribuido ahora alrededor de todo el mundo como si hubiese sido escrito por Vrindavan Das Thakur. And then there's this book, Advaita Prakash, which purports to be written by Advaitacharya's personal servant, Ishana. Y también está el Advaita Prakash, que se dice que fue escrito por el sirviente personal de Sri Advaita Prabhu, que era Ishana. Ishana. But again, the scholars say, can't be. No, los académicos dicen, no puede ser. Why not? Because they say the style of the Bengali language is from the 19th century. Porque dicen, los académicos dicen, no, el estilo del lenguaje bengalí es del siglo XIX. You would not find the kind of language being used 300 years earlier. No se puede encontrar ese tipo de lenguaje utilizado 300 años antes. But again, it's been translated and it's being published and then it's being translated from the English to Spanish probably, and then everyone's quoting it on Advaitacharya's appearance day. Pero bueno, nuevamente fue distribuido y traducido en muchísimos idiomas y la gente lo lee y muchos lo citan cuando es el día de la aparición del señor Advaita. Okay, well, yes, Advaitacharya's pastimes are unlimited also, maybe. Yeah. Bueno, sí, puede que los pasatiempos de Advaitacharya también sean ilimitados. I don't know. I personally get a little nervous. No, personalmente me pone un poco incómodo. Hare Krishna. Muchas gracias por la clase. Él habló acerca de cuando el señor Chaitanya toma sannyas y quería saber qué representa ese pasatiempo de Nirdoya para los devotos. You spoke about when Lord Chaitanya took sannyas order, and he wants to know what represents this pastime of Nirdoya for the devotees. What represents? ¿Qué the representa? pastime? Sí, ¿Qué significa? What is the meaning that we should, si tiene algún significado. if it has some special meaning? Es el lugar de Nirdoya. This place, el lugar, this place, the place place of Nirdoya. Nirdoya. Yes. Oh, well, what Nirdoya means, of course, is no mercy, no compassion. Lo que Nirdoya significa es no, sin misericordia y sin compasión. No misericordia, no compasión. So the way it's described when he takes sannyas, it's kind of humorous actually. La forma que se describe cuando él tomó sannyas es bastante graciosa, bastante humorística. Because apparently Lord Chaitanya had really quite nice head of long hair before he took sannyas. Se describe que el señor Chaitanya tenía una larga y tupida cabellera antes de tomar sannyas. He was very attractive. Era muy atractivo, He was very tall. muy alto.
golden complexion. con una complexión dorada. Very striking. Era muy impactante. So when it came time for the barber to shave his head, Entonces cuando llegó el momento de que el peluquero le tenía que afeitar la cabeza, the barber was crying. He said, "No, I can't do it. el peluquero decía, no puedo hacerlo. Oh, you have to do it. No, I can't do it." No, pero tenés que hacerlo. No puedo. So all of this is going on, and this is the mercilessness of Mahaprabhu. Y entonces todo esto se describe y es como la cuestión sin misericordia de Chaitanya Mahaprabhu. This is the feeling the devotees have. Este es el sentimiento que los devotos tienen. He's being cruel because he's now leaving them. Él está siendo cruel porque ahora se estaba yendo de ese lugar. So in that way, you could say the meaning is it's one of the feeling of viraha, of separation from Lord Chaitanya. Entonces, una de las interpretaciones que se le puede dar es que es un lugar de viraja, de sentir separación, de separación por el Señor Chaitanya. So there's this kind of double irony. Why is he taking sannyas? Entonces hay como una doble ironía. ¿Por qué él está tomando sannyas? Well, there's the internal and the external meaning. Por supuesto que está el significado interno y el significado externo. The external meaning is because sannyasis are in Indian culture, maybe not so much nowadays, but they were respected. El significado externo es que los sannyasis en India, quizás no tanto ahora, pero sí en esa época eran muy respetados. And as a householder, he was being disrespected by his students. Y como jefe de hogar, él no estaba siendo muy respetado por sus estudiantes. So to spread the message, to chant Hare Krishna, to surrender to Krishna, sannyas ashram would help because people would respect him, and then therefore they would listen to it. Entonces, por el hecho de querer expandir y explicarle a la gente el canto del nombre Hare Krishna, él tenía idea que la orden de sannyas iba a ser de ayuda para realizar esto, porque la gente respetaba mucho a los sannyasis. And then his internal reason is to take the mood of Srimati Radharani and the gopis in their feeling of separation from Krishna. Y la razón interna es que él quería tomar la modalidad de Srimati Radharani y de las gopis en sus sentimientos de separación por Krishna. So he's taking sannyas to situate himself socially so he can focus on that mood of separation. Entonces él tomó sannyas para poder estar socialmente bien y ubicarse en esa modalidad de separación. And as a result, his friends are feeling separation from him. Y como el resultado de eso, sus amigos están sintiendo separación de él porque había tomado sannyas. So there's double trouble. Doble problema ahí. It doesn't quite work in Spanish language. Double No. trouble. No rima lo mismo double trouble que doble problema, ¿no? Okay. Hare Krishna. Shri Chaitanya Haribo. Mahaprabhu. Jai Guru Maharaj ki jai. Y un aplauso para el traductor también. Aliméntenlo ahora bien. Dejó toda la energía y... Jai Prabhu, muchas gracias. Perdón, disculpen porque a veces lo difícil no es entender a Maharaj, sino recordar toda la frase completa del principio hasta el final. Y se me pierde una palabra y me vuelve. Me pierdo. El ejercicio de la memoria es lo que más me gusta. Y con los años la memoria...